Persona que en el día de hoy nos visita, no sienta ningún tipo de vergüenza, y si usted lo cree conveniente puede ponerse de pie, porque la iglesia quiere darle la bienvenida a este lugar. Nosotros, como comunidad de fe, como personas que amamos la palabra del Señor, nos sentimos agradecidos de que usted esté con nosotros en este día. Vamos al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Si usted tenía sus oídos bien atentos cuando la hermana comenzó a hablar, usted va a entender que aquí hay una palabra que ella mencionó. 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, una palabra que ella mencionó, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En el día de hoy yo voy a predicar de todo esto, menos de la palabra a estos evita. No me voy a referir a ella nunca en lo que voy a dialogar. Pero si usted se da cuenta, este pasaje es muy claro, y a veces nosotros, al leer escrituras como esta, no necesitamos una lupa para entender y para ver realmente lo que Dios nos quiere decir. Antes de explorar este pasaje, que es como muy actual, yo voy a leer Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto habla
de lo poco respetable que es el hombre, respetando su propio cuerpo y cambiando la naturaleza. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vuelve por segunda vez la misma palabra. Por lo cual Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La Biblia está hablando aquí de las mujeres que se echan con mujeres. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Muchos de ustedes hoy, en los anteriores 15 días, están escuchando hablando mucho sobre el VIH otra vez. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó otra vez, 3 veces, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Usted ha visto que a veces usted dice, pero yo no entiendo cómo es que la gente sí sabe que tal o cual cosa no le conviene? ¿Por qué lo hace? Dice que Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, ese es el ser humano de hoy en día. El ser humano inventa cada día una nueva forma de pecar. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Esta es la composición de nuestra sociedad. Esto aquí parece que lo escribieron hace 12 días, una semana, un mes, o que lo escribieron ayer. La precisión de las escrituras al hablar del hombre hoy en día es más que milimétrica. Nosotros estamos viendo un cuadro aquí del entorno en que nosotros nos estamos desenvolviendo. Estamos viendo aquí al individuo que me da un trabajo, al individuo que me vende un celular. Estamos viendo al presidente, al ministro, estamos viendo al doctor, estamos viendo al psiquiatra, al psicólogo, al maestro. Estamos viendo al que está en una esquina de la ciudad ayudando a parquearte. Estamos viendo al que presta dinero, al banquero. Todo esto es una descripción, un cuadro que nos pintan las escrituras de lo que nosotros tenemos enfrente. Si nosotros no leyéramos estas escrituras que hemos leído ahora, aún esto está escrito
delante de nuestros ojos en el día a día. El compañero de la universidad está ahí. A quien yo le vendo como vendedor, cuando llego a un negocio, está ahí. La que me atiende cuando yo entro a una tienda, está descrita aquí. Cuando yo voy a la peluquería y me siento en el sillón, el peluquero, el que barre la peluquería, está ahí. Esa es nuestra sociedad. Y si vemos este cuadro fijamente, a la luz de las Escrituras, inmediatamente nos daremos cuenta que algo tuvo que pasar para que esta descripción del hombre y la mujer sea como dice las Escrituras. Y la respuesta a esto la encontramos en Génesis capítulo 3. Todavía hay personas que están discutiendo, o todavía hay gente que no razonan adecuadamente si todo esto ha sido porque Eva tomó de un fruto, comió, y a ella le habían dicho que no comiera de eso. En el libro de Romanos, Pablo nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y la Biblia sigue escribiendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como resultado, tenemos una sociedad totalmente desenfrenada. Y en medio de todo eso, hay un hombre y una mujer que se levantan día a día con la intención de servir a Dios. ¿Y cuál es el papel de nosotros? El texto que Pablo nos presenta nos habla de algunas cosas que nosotros debemos prestarle atención. Porque no creamos nosotros que estamos aquí para pasarla bien, sentarnos adecuadamente dentro de 4 paredes y vivir felices y contentos. ¿Cómo yo estoy colaborando con el reino de Dios? Pablo dice en el texto que leímos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe cuál es la palabra griega ahí para peligroso? ¿Qué imagen nos describe esto? En el griego clásico, que es la palabra peligroso aquí, lleva la idea, lleva la connotación de problemas y dificultades, de situaciones que te estresan. ¿Te ha visto la prensa lo que hace con las aceitunas? ¿Usted ha visto un herrero cuando pone un hierro en una prensa y lo aprieta para que no se mueva para él hacer un corte? Esa misma descripción es la palabra peligroso en este pasaje. Esta idea en el griego clásico habla de los peligros que un hombre o una mujer puede sentir ante animales salvajes o ante el mar embravecido. Y Pablo quiere concientizar a Timoteo
y le dice, debes saber esto. En otras palabras, tú no debes pensar que mientras tú caminas por este mundo, mientras estás vivo, tú vas a vivir, como dice el adagio, en Belén con los pastores, como que nada está pasando. No, 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 no. Tú debes saber y debes estar bien entendido que tú estás viviendo en tiempos peligrosos. Y este peligro es semejante al pasaje de Mateo capítulo 8, verso 28, que es donde se usa la misma palabra. Esta misma palabra fue utilizada en Mateo 8, 28, cuando dice la Biblia que habían dos endemoniados gadarenos que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, y a quienes Mateo describe como tan feroces. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe estar consciente en qué tiempo está viviendo. Entonces Pablo abre un paréntesis y dice, en los postreros días es cuando habrá ese peligro. Muchos eruditos entienden que los postreros días comenzaron desde que Cristo vino hasta que el juicio final se consuma. Si es así, entonces tenemos mucho tiempo viviendo en tiempos peligrosos. Hace unos días, la nación dominicana había perdido la paz por una reforma fiscal. Habían personas totalmente asustadas. Y yo le voy a decir una cosa, no era para menos. Pero la Biblia es enfática cuando dice Jesús a Pedro que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Se lo voy a decir en dominicano y en cibaeño. Los gobernantes hacen lo que se le pega la gana. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Sin embargo, en estos tiempos que describe la Biblia, es cuando el creyente debe estar totalmente atento y alerta, porque más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Realmente, el ser humano hoy en día se envuelve tanto, se envuelve y se envuelve y se envuelve, que en lo menos que piensa es que Jesucristo vuelve a buscar su iglesia. Y hoy en día, usted puede buscar mensajes donde usted quiera en YouTube, ir a una iglesia, a otra y a otra. Y de lo que menos se está hablando es de la venida del Señor Jesucristo. El hecho de que no se hable de eso no significa que no es importante, así que préstele atención, porque usted está viviendo en los postreros días. En Mateo capítulo 16, verso 1 al 4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no querían entender el significado de sus tiempos. Le dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es posible que en este tiempo Cristo, a través de su palabra, tenga que darnos una reprimenda porque nosotros no sabemos entender que estamos viviendo en los postreros días. ¿Cuál es la descripción de ese hombre en los postreros días? ¿Cómo describe la Biblia? Ahorita leímos un cuadro de la condición humana que comenzó desde el huerto de Edén en el capítulo 3 hasta nuestros días. Ahora, usted y yo sabemos que una gente cuando se acostumbra a pecar,
lo hace progresivamente y en aumento. Tan así es que la tercera ley de la termodinámica dice que cada día las cosas se van degradando a un mayor volumen. ¿Qué implica esto? Que el hombre de ayer no es el mismo hombre de hoy. En cuanto a carne y hueso, sí. Pero en cuanto a sus habilidades, es como el celular suyo. Usted compra un celular y usted se acostó y cuando usted se levanta, usted ve una notificación que dice que usted debe actualizar el software del celular. Pero ven acá, pero yo actualicé esto hace una semana y ¿cómo es que tengo que actualizar otra vez el sistema operativo de este celular? Cuando usted abre para ver, le dice esta nueva actualización corrige un error en esto y esto. Asimismo es el hombre de hoy. El hombre de hoy está actualizado para pecar. ¿No le gustó una partecita que decía que el hombre de hoy inventa los males? Así como usted se levanta y hace un ejercicio de su vida espiritual y dice, yo en mi vida veo que estoy cayéndome en tal y tal área. Otro se levanta y dice, yo estoy viendo que esta grieta que yo tenía, que no era tan grande, en los últimos meses se me ha abierto más. Así como usted se levanta y hace un ejercicio espiritual para usted fortalecer su vida espiritual, el impío se acuesta y se levanta pensando cómo actualizar su manera de vivir en pecado. Y eso no es muy lejos. Usted lo puede ver hasta en sus hijos. Usted le quita un celular, agarran una tablet. Se actualizan de una vez. Usted le dice, no me entre a esta habitación y entran a la otra. Usted le dice, no hagas esto y hacen otra cosa. Cuando usted le dice, no, pero tú no me dijiste que hiciera eso. Tú me dijiste que no hiciera aquello. El ser humano de hoy es una máquina para inventar una nueva forma de pecar continuamente. ¿Cómo describe la Biblia a ese hombre? Volvemos al pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, verso 2 al 5. Porque habrá, no es, óigame, paréntesis aquí, no es por si acaso. No es en duda. Dice, porque habrá. No piense que si me lo encuentro, no. Habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Y qué implica esto? Ciertamente, en nuestro presente, el hombre y la mujer están siendo motivados a amarse a sí mismos. Y se le dice, ámate incondicionalmente. Y ambos grupos, tanto los creyentes, los hijos de Dios, como los no hijos de Dios, sabemos qué implicación tiene esto. Cuando nosotros somos motivados a amarnos a nosotros mismos, hay una contradicción perpetua en nosotros. Por la sencilla razón de que la misma naturaleza nuestra nos impulsa a nosotros a amarnos a nosotros mismos. Nadie me tiene que motivar a amarme a mí mismo.
Usted no ha visto a nadie que mete un dedo debajo de un martillo por amor al arte. Ahora, cuando esa motivación está, entonces comienza un problema. Pablo lo describe en Romanos capítulo 12, verso 3, cuando dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Generalmente la motivación del hombre es incorrecta cuando se ama a sí mismo. Este amor propio es el fundamento para toda depravación moral. Porque cuando yo me siento motivado incorrectamente a amarme, inmediatamente yo me pongo por encima de cualquiera otra persona. Cada lector, cuando lee esto, debe notar lo siguiente. Juan Calvino, comentando esto, decía que las personas que hacen esto pueden ser considerados como la fuente de donde brota todo lo que sigue, que es pecado. Cuando nosotros comenzamos a amarnos a nosotros mismos inadecuadamente, inmediatamente nosotros estamos sembrando el yo en nosotros. William Barclay, comentando este pasaje, dijo lo siguiente: no es ningún accidente que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado es philautos, que significa amor propio. El amor al yo es el pecado más básico de donde fluyen todos los demás pecados. En el momento en el que un hombre hace su voluntad, hace de su voluntad el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad, para que los hombres se vuelvan imposible de agradar a Dios. Es ilógico que un hombre y una mujer puedan sentirse de manera adecuada amándose a sí mismo sin hacerlo en detrimento a los demás. La primera cualidad de la sociedad de hoy está sembrada en el yo. De hecho, el dominicano tiene una frase: ¿cuánto hay para mí? Si usted busca a una gente para que le ayude a vender una casa, por poner un ejemplo, la primera pregunta que le va a hacer es: ¿cuánto hay para mí? Si usted le dice: te tengo un negocio, usted no le ha dicho de qué es el negocio y ya él le está diciendo: ¿cuánto hay para mí?